Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Maria vincit, Maria regnat, Maria, Maria imperat. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hoy, día 27 de abril, nosotros estamos celebrando la solemnidad de la Madre del Buen Consejo, de Genazzano. La Madre del Buen Consejo celebra su festividad normalmente el día 26, pero como cae en domingo no se celebra. Nosotros, que sería una memoria, ¿no? Pero el día 27, o sea, como nosotros, para los heraldos del Evangelio, es una solemnidad este día, el día de la Madre del Buen Consejo, nosotros la celebramos el lunes siguiente al domingo, o sea, hoy. Esta imagen, que es una imagen milagrosa, como después podremos ver, tiene una relación íntima con los heraldos del Evangelio, en especial con su fundador, con Monseñor João Escoñamillo Cladías. Vamos a pedirle a ella, la Madre del Buen Consejo, que nos dé un buen consejo para ser cada día más santos, cada día más virtuosos, un buen consejo para conocer las vías de Dios en esta triste situación en la cual nos encontramos, privados de la Sagrada Comunión, privados de la Santa Misa. Y vamos a pedir también que la Madre del Buen Consejo proteja a todos los enfermos del coronavirus y a todos los que directa o indirectamente están cuidando de ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo y por la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales son inconstantes e inciertos. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, en la que se encarnó tu Hijo, danos el espíritu de tu consejo, para que nos haga conocer lo que te es grato y nos guíe en nuestras tareas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría. Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría. Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría y pretende la prudencia, al que presta atención a sus caminos y se fija en sus sendas. Sale tras ella a espiarla y acecha junto a su portal. Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría. Mira por sus ventanas y escucha a su puerta. Acampa junto a su casa y clava sus estacas junto a su pared. Pone su tienda junto a ella y se acomoda como un buen vecino. Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría. Pone nido en su ramaje y mora entre su fronda. Se protege del bochorno a su sombra y habita en su morada. Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo poseo el buen consejo y el acierto, son mías la prudencia y el valor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos,
de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como decíamos al inicio de la misa, hoy, los heraldos del Evangelio, celebramos la solemnidad de la Madre del Buen Consejo de Genazzano. Genazzano es una ciudad, es un pueblecito muy pequeño, muy histórico, muy antiguo, muy bonito, donde cerca de Roma, unos 65 kilómetros hacia el sudeste de Roma, para llegar allí hay que subir un poco la montaña, y es realmente muy pintoresco, muy medieval, y allí hay un santuario dedicado a la Madre del Buen Consejo a la Madre del Buen Consejo. ¿Por qué existe ese santuario allí? ¿Cuál es la historia de ese santuario? Bueno, la historia de ese santuario es realmente milagrosa. A mitad del siglo XV, los turcos estaban invadiendo militarmente Europa, habían llegado ya hasta Albania. En Albania había un rey que se llamaba el rey Skanderbeg, que había resistido valerosamente a las invasiones y los había mantenido en las fronteras y los turcos no habían podido invadir Albania. Bueno, pero a todo el mundo le llega y el rey Skanderbeg fallece y claro, él era el alma de la resistencia y por lo tanto, muriendo él, había mucho peligro de que Albania cayese en manos turcas. Y había dos nobles, un noble que de Esclavis se llamaba y el otro noble se llamaba Giorgio, uno era más joven, el otro más anciano, y los dos estaban preocupados por el futuro, no sabían qué hacer, no sabían si tenían que huir de Albania, si tenían que permanecer en Albania. En fin, fueron a rezar delante de una imagen que era Nuestra Señora de la Consolación. Esta imagen que verán la historia después, esta imagen de Nuestra Señora de la Consolación, que era la patrona de Albania. Y bueno, pues estaban rezando allí, pidiéndole luces, cuando de repente la imagen, que es un fresco, y ahora yo le pediría a quien está grabando que filme la imagen que la hemos puesto en lugar del crucifijo en la pared, precisamente para poder contemplarla más fácilmente. Bueno, pues esta imagen, que es un fresco, no es una pintura, no es un cuadro, pues este fresco se separa milagrosamente de la pared y comienza a volar. Entonces ellos van atrás, alrededor de la imagen hay como una nubecita y comienza a volar y ellos dos atrás y la Virgen llega hasta el mar, que está a unos 30 kilómetros de
del mar, o sea, el mar está a 30 kilómetros de la ciudad donde estaba la Virgen, comienza a volar, llega hasta el litoral y sigue volando. Y entonces los dos nobles la siguen y van caminando sobre las aguas, como nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿no? Pues ellos caminando sobre las aguas como si fuese suelo duro. Digamos, de una zona cerca de Scutari hasta Italia son más o menos 350 kilómetros de mar. Ellos lo recorren, no se sabe en cuántos días lo recorren, siguiendo siempre a la Virgen. La Virgen, además de la nube, tenía unos rayos que la acompañaban, ¿no? Entonces, cuando llegan a Roma, ellas pierden de vista a la Virgen y bueno, se quedan allí buscándola, preguntando, hasta que les llega la noticia. ¿Qué noticia? Y ahora, como si fuese en una película, pasamos a Genazzano, 60 kilómetros más o menos al sudeste de Roma, y allí en Genazzano, unos años antes, una viejita había tenido una revelación de que tenía que hacer una capilla para recibir a la Virgen que iba a venir desde Albania huyendo de los turcos. Esta viejecita empieza a reconstruir una capillita que había, pero bueno, vendió su casa, no tenía mucho dinero, pues llegó a construir hasta 1 metro del muro y después lo tuvo que dejar porque no había más dinero. Además, la Virgen le había prometido que vendría gente para ayudar para terminar la capilla no venía nadie, entonces la gente se burlaba de ella, se reía, le recordaban ese trecho de la Escritura, comenzó a construir una torre y no la terminó. Bueno, la pobre lo pasó bastante mal, pero un día, el 25 de abril de 1467, había mercado en Genazzano, entonces pues una multitud de gente que compraba, que vendía, y estaba en eso cuando a eso de las 4 de la tarde empiezan a escuchar una melodía celeste, pero sí, en el cielo, y al par ven a la Virgen, ven un cuadro que se aproxima, una imagen que se aproxima, envuelta en unas nubes y con unos rayos esplendorosos que salían de la nube. Entonces la gente se queda maravillada, las campanas empiezan, primero toca la campana que había cerquita de la iglesia de la capilla que estaba siendo reconstruida por esta viejecita que se llamaba Petruccia. Empieza a sonar esa campana y después empiezan a sonar todas las campanas, milagrosamente porque nadie estaba tocando las campanas. Y en medio de las melodías celestiales baja la imagen y se posa en la capillita que estaba siendo reconstruida por esta viejecita. Claro, la gente del mercado ya no trabajaba más, todo el mundo se agolpa en la imagen, en la capilla, para poder verla, para poder venerarla. Poco a poco los rayos celestiales van desapareciendo, poco a poco las nubes también desaparecen y ven la esplendorosa imagen que antes hemos tenido ocasión de ver. Esa imagen yo le pediría a la persona que está aquí que la volviese a fijar. Esta imagen hizo muchísimos milagros, son más de 160 milagros con testimonios, con juramento, que fueron realizados en los primeros 100 días, ¿no? Milagros de ciegos que no veían, que pasaron a ver, curaciones de todo tipo, hasta incluso una resurrección hubo que está testificado, pero el milagro, hay 2 milagros como que permanentes. Uno es un cambio continuo de la fisonomía, cuando uno va allí a veces está con más color, a veces con menos color, a veces, digamos, hay un cambio fisionómico continuo a tal punto que un pintor al cual le encomendaron hacer una copia exacta de la Virgen dijo que era imposible porque la Virgen cambiaba continuamente de fisonomía. Y
hay otro gran milagro, de materia espiritual, que es que las personas que van a frecuentar este santuario entran tal vez con dolores, con sufrimientos interiores y salen en paz. Entonces vamos a pedirle y si ustedes ven, tiene rasgos orientales, no son rasgos occidentales, porque claro, venía del oriente, ¿no? Y es más bien, sí, es todo un aspecto oriental. Es muy bonito ver cómo la confianza del niño Jesús con la Virgen María, cómo se apoyan mutuamente la cabeza. Entonces vamos a pedirle que también nosotros tengamos esa confianza en su buen consejo y que ella nos dé, como decíamos antes, el consejo para ir al cielo, como hemos leído hoy, ¿no? El consejo de la Virgen que le dio a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ahora nos ponemos en pie para hacer la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Siempre será el Señor, tú eres Dios, eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, suyo es el don, gran jubileo del perdón, tiempo de gracia singular, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, vamos a Él, a sus promesas siempre fiel, siempre dispuesto a perdonar, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor que se encarnó y por nosotros padeció sobre una cruz hasta expirar, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. El espíritu de consejo que protegió maravillosamente a la Virgen María, tu humilde esclava, haga gratos a tus ojos, Señor, estos dones, que te presentamos llenos de respeto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que llenaste a la Santísima Virgen María con la plenitud de los dones del Espíritu Santo para hacerla digna madre y asociada al Redentor. Enriquecida de esta manera, buscó siempre tu voluntad y la cumplió fielmente. Proclamó con alegría tu gran misericordia y se adhirió íntimamente a tu designio divino de recapitular todas las cosas en Cristo. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in Domine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alabado sea el santísimo sacramento de la verdad, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios
Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Amén. Anima Christi sanctificam, Ormus Christi salvam, Sanguis Christi expiatem, Amara Delis Christi lavatem, Passio Christi confortam. Ore Iesu exaudime, in tua venera respondem, ne permittas me separariate, a vostre maligno defendem, minora morebis me vocande, et ubreme venire ad te. O cum sanctis tuis laudentem, in saecula saeculorum. Amen. Laudemus Angelium, Sanctus, Sanctus, Sanctus proclamam. Laudate Dominum omnes gentes, laudatum omnes populi. Bonina confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini maneri in eternum. Laudemus Dominum, quae laudate Dei, quae in Deumine serafim, Sanctus, Sanctus, Sanctus proclamam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ahora vamos a realizar el acto de comunión espiritual, o sea, vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo que deseamos con todo nuestro corazón de recibirlo espiritualmente una vez que no lo podemos recibir sacramentalmente. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Al celebrar la memoria de la solemnidad de Santa María, Madre del Buen Consejo, hemos participado, Señor, de tus sacramentos. Concédenos conocer lo que te agrada y merecer la salvación por tu Hijo, que nos diste por medio de la Virgen, como consejero admirable, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. El Padre, que con la resurrección de su Hijo llenó de alegría a la Virgen María y a la Iglesia naciente, os colme de gozo espiritual. Amén. Jesucristo, el nacido de la Virgen Inmaculada, que salió del sepulcro dejándolo intacto, conserve en vosotros íntegra la fe del bautismo. Amén. El Espíritu Santo, cuyo descenso esperó confiadamente la Virgen María en oración con los apóstoles, os purifique y establezca su morada en vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y como todos los días, pues si pueden compartir este vídeo con la historia de la Madre del Buen Consejo, si pueden poner un like, pues nos ayudaría realmente muchísimo en la evangelización. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Salve Regina,